Este video lo estoy grabando el 23 de febrero de 2024. Este mes de febrero no tendrá 28 días, como casi todos los febreros, sino tendrá 29. Es decir, este es un año bisiesto. Quédate conmigo y te explico por qué existen los años bisiestos. El calendario que usamos hunde sus raíces en el antiguo Egipto. Se creó hace 4.500 años. Es un calendario solar, basado en el ciclo del Sol o en la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Desde la más remota antigüedad, ellos se dieron cuenta, los antiguos, que el año no dura 365 días, sino que dura 365 días con aproximadamente 6 horas. Por lo tanto, cada 4 años se acumulaban 24 horas y había entonces que agregar un día más para compensar esas 24 horas que se acumulaban cada 4 años. Después de mucho tiempo, más de 1000 años, más 1500 años, se dieron cuenta que había un desfase entre las celebraciones basadas en las estaciones, las celebraciones religiosas y el calendario civil. Es decir, había un desfase, no había concordancia entre el calendario civil y las estaciones o ciertas celebraciones religiosas. ¿Por qué se debía a esto? Se dieron cuenta que el año no es que tiene 365 días con 6 horas, sino que el año tiene 365 días con 5 horas y 50 minutos. Por lo tanto, esos 10 minutos de más que ellos venían colocándole al año, en 1600, 1650 años, que había pasado de la reforma que hizo Julio César del calendario, el acumulado eran de 15 días. Es decir, había que restarle 15 días al año. Un papa, el Papa Gregorio XIII, Gregorio XIII, él convocó a un grupo de matemáticos para que reformaran el calendario. Nuestro calendario que usamos actualmente, por eso que se llama calendario gregoriano. El Papa entonces decide establecer esta reforma del calendario, se le quitaron 15 días del calendario, se pasó el 1 de octubre de 1582, la gente amaneció el 15 de octubre de 1582. Entonces de esa manera ya se compensaba una cosa. Pero la otra era que ellos dijeron, estos matemáticos dijeron, sí, pero no son 5 horas 50 minutos exactamente, son 5 horas con menos de 50 minutos y unos cuantos segundos. Entonces, todo eso ellos calcularon y resulta que cada 100 años, entonces se iba a acumular un día más. Entonces ellos, para evitar eso, ellos decidieron que los años que no fueran divisibles por 400 no iban a ser bisiestos. Entonces, por eso es que ustedes tienen años que terminan en 00, como 1900, el año 1900, que no fue bisiesto, porque no es divisible por 400. En cambio, el año 2000 sí fue bisiesto, porque es divisible por 400. Es decir, prácticamente alternadamente cada 100 años no iba a haber un año bisiesto para compensar esos otros minutos que estaban sumándose lo demás al año. Esto se ve bastante complicado, pero no lo es. Aquí les voy a dejar en una imagen una especie de diagrama de flujo, un algoritmo, algo así, que cualquiera puede inclusive con eso programar una computadora para que le pueda decir si un año es bisiesto o no lo es. En principio, un año es bisiesto cada 4 años, o cuando un año es divisible por 4. Pero hay años que son divisibles por 4 que no van a ser bisiestos si también no son divisibles por 400. Esa es la clave. Bueno, aquí les dejo el algoritmo. Ahora, ¿por qué ese nombre bisiesto? Porque los años que tienen un día más se les llama bisiesto. Les explico, los antiguos romanos tenían una forma extraña de decir los nombres de los días. El primer día de cada mes se llamaba calendas. Es decir, el 1 de marzo se llamaba calendas de marzo. En latín podría ser algo así como calendis martius. Entonces, el 28 de febrero, el día que está antes de la calenda de marzo, le decían primer día antes de la calenda de marzo. Primum diem ante calendis martius, algo así en latín. Primer día antes de las calendas de marzo. El 27 era el segundo día antes de las calendas de marzo. Y así hacia atrás, el 23 de febrero era el sexto día antes de las calendas de marzo. Es decir, el sexto día antes del 1 de marzo. Es decir, que faltaban 6 días para la calenda de marzo, para el 1 de marzo, ¿verdad? Entonces ellos no le agregaban
a cada 4 años no agregaban un día más, no lo agregaban después del 28, sino lo agregaban después del 23, o sea, después del sexto día antes de las calendas de marzo. Ese 23 de más, o sea, esos años que tenían un 23 de más, ese 23 de más se llamaba bisexto día antes de las calendas de marzo. El 23 normal, sexto día antes de las calendas de marzo. Pero el 23, cuando el año tenía un día más, para compensar lo que ya les comenté, se llamaba bisexto día antes de las calendas de marzo. Por eso es que se le dice años bisiesto, ¿no? Por ese de bisexto. Es algo así como doble día antes de las calendas de marzo. Y después venía el 24 y el mes tenía 28. O sea, febrero en los antiguos romanos, en el antiguo imperio romano, febrero tenía 2.23 de febrero. Uno llamado sexto día antes de las calendas de marzo y el otro se llamaba bisexto día antes de las calendas de marzo. Y otra cosa que muchos preguntan para finalizar es ¿cuándo debe celebrar su cumpleaños alguien que nace el 29 de febrero? O sea, si naciste el 29 de febrero no quiere decir que cumples años cada 4 años. Obviamente que no, ¿no? O sea, que si tienes, vamos a decirlo así, 80 años normales que dividir entre 4, entonces tienes 20 años realmente. Eso no es así. La regla es esta. Si naciste el 29 de febrero antes del mediodía, tu cumpleaños debes celebrarlo el 28 de febrero. Pero si naciste el 29 de febrero después del mediodía, debes celebrar tu cumpleaños el 1 de marzo. Esa es la regla. Bueno, si naciste al mediodía, justo a las 12 del mediodía, me imagino que la persona decidirá si es el 1 o es el 28 de febrero. Bueno, otra cosa, hay gente que se pregunta por qué casi no hay personajes ilustres de la historia que hayan nacido un 29 de febrero. Bueno, obviamente, hay un 29 de febrero cada 4 años. Por probabilidad es muy difícil que haya mucha gente que nazca el 29 de febrero. Sin embargo, en Venezuela, el expresidente Antonio Guzmán Blanco, que gobernó Venezuela durante varios años, hace 160 años, él nació un 29 de febrero.